Hola a todos, seguimos con nuestras clases de estadística. En esta ocasión vamos a ver medidas de tendencia central. En las medidas de tendencia central vamos a encontrar tres elementos que son la media, la mediana y la moda. La media, que nosotros la conocemos como un promedio, no es nada más que la sumatoria de todos los elementos dividido entre la cantidad de elementos que tenemos, que es lo que nosotros conocemos como promedio. ¿Qué nos da la media? Bueno, la media lo que hace es darnos un número que es representativo de todos los datos. Ojo, la media no no necesariamente va a ser uno de los valores que están en la muestra o en los datos que estamos analizando. Puede que sea, pero no necesita ser exactamente el mismo valor. Ahora bien, la mediana, la mediana es un elemento de posición que, que se va a encontrar en la mitad de todos los elementos que tenemos. Y la moda es algo que es más fácil de saber, es lo más fácil. La moda no es nada más que el elemento que más veces está. Es algo que está de moda. Vaya, en este caso vamos a ver medidas de tendencia central para datos discretos. Para ello vamos a tener este pequeño ejemplo, el número de exportaciones realizadas en los últimos 20 días sobre una empresa determinada. Lo primero que debemos hacer es ordenarla. Y ojo aquí al dato, para las tablas de frecuencia que hacíamos anteriormente no era obligación ordenarla, pero ahora sí iba a ser obligación ordenar los datos. Así que tengan en cuenta eso. Dicho esto, denote también que vamos a agregarla. Cuando vamos a sacar medidas de tendencia central, vamos a sacar esta nueva columna, que es X por F. X por F X es uno de los valores que tenemos acá y F es la frecuencia. ¿Para qué vamos a sacar eso? Porque vamos a hacer este cálculo. Vamos a decir la media, que es X, barrita arriba es media, y aquí es X por F, y este símbolo es suma, es sigma, significa suma, la suma de todos los X por frecuencia dividido entre N. Ahí vamos a encontrar la media. Bueno, hagamos este ejemplito para sencillito. Vamos a encontrar cuántas veces se repite. El 0 está en 2 ocasiones. El 3 está 2 ocasiones. El 5 está 1 ocasión. El 6 está 1 ocasión. El 10 está 2 ocasiones. El 12 está 2 ocasiones. El 14 está 3 ocasiones. El 15 está 2 ocasiones. El 17 está 2 ocasiones. Y el 20 está 3 ocasiones. Si nosotros sumamos todas las frecuencias, que vamos a hacer eso, nos da 20, justamente los 20 elementos que había mencionado sobre ello. Ahora vamos a sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, les recuerdo, no es nada más que la frecuencia dividido n, y en este caso n es 20. Y tenemos este valor. Lo mismo vamos a hacer, va a ser 2 entre 20, 1 entre 20, 1 entre 20, 2 entre 20 y así sucesivamente. Como yo tengo Excel, me voy a volver de que tengo las fórmulas y voy a sacar esto. ¿Ya? Si nosotros sumamos todas las frecuencias, nos debería dar un valor aproximadamente 1. Y en este caso nos da 1. Para la frecuencia relativa porcentual, lo único que vamos a hacer es sacar este elemento y lo multiplicamos por 100. Y esto es lo mismo que tener esto sin la cifra decimal. ¿Por qué hice eso yo? Bueno, en Excel, si usted pone 0.1 o 0 así, esto es porcentaje, y si le da acá en por ciento, le pasa esto. Lo único que he hecho es cambiar el porcentaje. Si se fija, vamos a hacer esto y ya tenemos. Si hacemos la sumatoria de cada uno de los valores, nos debe de dar aproximadamente 100. Ahora, la parte difícil es la frecuencia relativa, o frecuencia acumulada, perdón. La frecuencia acumulada, recuerdo, la primer valor debe de ser igual al elemento que tenemos acá, que es 2. Y el siguiente valor debe de ser este de acá, ya, más el anterior, que es este. Y así sucesivamente todos.
el último elemento nos debe dar justamente la cantidad de elementos que tenemos, que es n. Fácil, ¿no? Ahora vamos a sacar el otro elemento. Vamos a sacar x por f. X por f es 0 por 2, ya sabemos que es 2, y 3 por 2 son 6. En Excel es más sencillo, es este elemento de acá multiplicado por este elemento de acá, nos da 0. Si hacemos lo mismo para todos los elementos, vamos a encontrar esto. Y 10 por 3 es 30. Ahora, ¿para qué necesitamos esto? Necesitamos esto para encontrar la suma, así que voy a sumar todos esos elementos. ¿Ya está? Ok. Aquí es 20 por 3, 30. Y ahí tenemos. Ahora, ¿todo eso para qué? Vamos a calcular ahora la media. La media que hemos dicho que se define por x barrita, ya está. También podríamos poner media. La media no es nada más que la sumatoria de todos estos elementos. Fija, ya lo estoy aquí sumando. Así que esto, la media debe de ser igual a este valor que tengo, dividido n, y n es 20. Así que tengo una media de 9.28. La mediana. La mediana indica elementos de posición. ¿Qué es eso de elementos de posición? Bueno, imaginar que tenemos los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí. Y le preguntan a ustedes, ¿cuál es el elemento que está en medio? Obviamente, perdón, aquí es 1, 2, esto es 3, esto es 4 y esto es 5. Si nos dan estos elementos y nos pregunta cuál es el elemento que está a la mitad, obviamente es el 3. Este 3 es el elemento que está a la mitad. Ese elemento que está a la mitad nosotros lo conocemos como mediana. Está en la mitad. ¿Ya está? Ahora, la pregunta es, ¿y qué sucede cuando tenemos varios elementos? No un número impar de elementos, sino un número par de elementos. Como en este caso, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos preguntan, ¿cuál es el elemento que está en medio? Y se dará cuenta que usted, que estos dos elementos están en medio. ¿Por qué? Porque entre estos dos elementos hay dos de este lado y dos de este lado, pero no es este ni es este. Entonces, cuando sucede que estos dos, el valor que vamos a encontrar va a ser igual a hacer lo siguiente. Sería 3, los vamos a sumar, vamos a encontrar el punto medio entre los dos, 3 más 4, y todo eso, 3 más 4 nos da 7, si se da cuenta, y a 7, a eso lo vamos a dividir entre 2. Esto nos da 3.5. ¿Qué significa? Que la mediana es 3.5, el elemento que está en medio de estos dos, en medio de este y de este. Eso sería una posición, ¿ya? Y la moda serían los datos que se repiten. Dicho esto, encontremos nuestra mediana. Dese cuenta, nuestra mediana, tenemos 20 elementos. ¿Cuál es el elemento que está en la mitad? Si yo divido 20 entre 2, nos da 10. El primer elemento que vamos a tener sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí teníamos el primer elemento. ¿Por qué digo que esto está a la mitad? Porque si se fija, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí hay 9 elementos. Si yo cuento desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8. Aquí estamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si se fija, aquí hay 9 elementos. Desde este lado, aquí hay 9. Y de este lado, aquí hay 9. Desde acá. Pero este de acá serían los dos valores que están entre medio. ¿Cómo encontré este? Bueno, divido entre 2, divido la mitad. Cuando son impares es más fácil.
Cuando es impar es más fácil, pero cuando son pares lo que hago es dividir la cantidad de elementos entre 2, eso me va a dar el primero, y el siguiente es el otro elemento. ¿Cuál es el elemento que está a la mitad? Bueno, entre 12 y 14, que son los elementos, ojo, por eso deben de estar ordenados. Y aquí, muy importante, la mediana deben de estar ordenados los elementos. Entre 12 y 14 en la mediana, lo que nos va a dar es, sumamos 12 más 14 y dividimos entre 2. Eso nos va a dar el elemento que la mediana. Entonces decimos 12 más 14 dividido 2. Eso nos da 13. Entonces nuestra mediana es de 13. Y nuestra moda, en este caso, son los elementos que más se repiten. ¿Cuáles son los elementos que repiten? Se repite el 10, porque está 3 veces, y se repite el 14. Entonces en este caso tenemos dos modas, 13 y 14. Nuestra moda es de 13,14. Dos elementos. Si todos los elementos se repiten de igual manera, entonces no tendríamos moda porque no hay ninguno que resalta. Una vez que hemos hecho eso, debemos de hacer nuestras conclusiones, como hacemos bien, como hacemos siempre, ¿no? ¿Qué conclusiones podríamos tener? Bueno, podríamos concluir con los mínimos, con los máximos, que es lo más recomendable, y en este caso voy a concluir como hace referencia a las exportaciones, que solamente el 10% de los días realizamos 0 exportaciones. También podemos concluir utilizando nuestra media, en promedio, los envíos son 9.85. 9.85. Es usando esto, ¿no? En promedio, 9.85. Ojo, detalle, fíjense que estamos concluyendo con la media, pero cuidado y tengan cuidado con la media. Es cierto que el 9.98 describe más o menos todos estos datos, pero tenemos un problema con la media. La media tiene dificultades cuando tenemos datos a los extremos, o datos, en este caso, que son muy, muy grandes, o datos que sean muy, muy, muy pequeños. Cuando eso pasa, entonces tenemos muchas dificultades a la hora de trabajarlo. Para ello vamos a ver cómo solucionar este tipo de problemas más adelante. Así que quedamos con esto: media, mediana, moda, medidas de tendencia central. Y la mediana tiene dificultades con los extremos, con datos muy pequeñitos o con datos muy grandes. Eso es la media. La mediana indica elementos de posición. Cuando los elementos son impares, es más fácil encontrar el punto medio. Y cuando la cantidad de elementos son pares, encontramos los dos que están en el centro y sacamos el punto medio entre ellos. Ahora, la moda son los elementos que más se repiten. Si todos se repiten de igual manera, entonces no existe moda. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.